A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. Hola, soy Laura Sanín. Hola, mi nombre es Michelle Esquivel. Hola, soy Helis Herrera. Y mi nombre es Josmer. Bienvenidos al nuevo episodio de hoy, en el que estaremos hablando sobre la familia en la comunidad indígena, en el cual vamos a mostrar o dar rasgos generales de las particularidades de la vida en los pueblos y las comunidades indígenas. Para comenzar, en primera instancia los pondremos en contexto, para luego profundizar sobre la familia en diferentes partes de Colombia, Latinoamérica y sus roles. Psicoando, un encuentro de palabra. Bien, para comenzar definiremos el significado de familia, generalmente hablando. La familia es la instancia vital primaria en la experiencia cotidiana del ser humano, una institución social que se transforma, se reinventa y expresa en diferentes escenarios, donde cada uno de sus miembros tiene diferentes características y adquieren distintos roles. Asimismo, la familia es un elemento clave en la producción de bienestar debido a su capacidad para movilizar recursos, ofreciendo refugio y apoyo ante situaciones de inseguridad y adversidad. Quería contarles que en las comunidades indígenas la familia está inmersa dentro de relaciones de parentescos más amplias que se encuentran presentes en clanes o linajes. Así, las formas de familia están vinculadas al carácter de estos, un elemento que transforma las formas de organización nativa a través de la conquista y la colonia fue la imposición de cultura española sobre las culturas existentes, y en particular el proceso de evangelización por medio del cual se definieron las formas de familia patriarcal española como el parámetro a partir del cual debían formalizarse. Se entiende por parentesco la red de vínculos de filiación y alianza destinados a establecer relaciones de solidaridad entre grupos, mediante intercambios de individuos que a la vez regulan las relaciones y actitudes de los miembros de cada grupo. Aunque el clan se conserva como elemento referencial de parentesco, en la mayoría de los casos han sido desplazados por los linajes y es a través de estos que a los miembros del grupo se les regulan los derechos y obligaciones. Se les asigna un lugar en la comunidad que depende de las relaciones genealógicas y adquiere derechos económicos, sociales, políticos y simbólicos. Un ejemplo de esto que se acaba de mencionar es que entre los Kogi los hombres deben pertenecer a un determinado tuxe, ¿vale? Y las mujeres a un dake. La prescripción de un matrimonio entre miembros tuxe y dake determinados es una norma que se debe ser respetada si no se quieren sufrir efectos negativos. Es importante aclarar que hablaremos de las comunidades indígenas en Colombia y otras partes de Latinoamérica como comparativo. En la Orinoquía colombiana encontramos la comunidad indígena llamada Guajivos. En ellos la familia se fundamenta a partir de núcleos extensos, los cuales son formados por sabedores y sus descendientes. Generalmente, cuando son grupos muy extensos, se trasladan a otro lugar formando otro grupo familiar. La comunidad está formada por subgrupos familiares en donde diferentes integrantes de estos son parientes en primer y segundo grado y comparten un lugar para dormir, cocinar, conocido como bo. Los chamanes se entrenan a través de un periodo de 3 a 5 años en los cuales mantienen una dieta mínima, practican el celibato y cantan a la deidad constantemente. Uno de los rituales más importantes guajivos, guiados por el chamán, marca el ciclo vital de la etnia, es la ceremonia de iniciación y de bautizo denominado rezo del pescado. El objetivo de dicha ceremonia es preparar a las mujeres jóvenes para la vida adulta. Es muy interesante todo esto que nos cuentas, Laura. También quiero contarles que hay una comunidad indígena denominada Yagua. Estas se encuentran mayoritariamente en Perú, más exactamente en el departamento de Loreto, hasta la frontera con Brasil y Colombia.
En nuestro país se encuentra por gran parte y alrededores del Amazonas. Los yaguas consideran que deben proporcionarse espacios como la maloca, en donde se generen encuentros con los abuelos sabedores, para que pueda continuar la transmisión de todos los conocimientos y saberes ancestrales a las generaciones más jóvenes, y para que ellos mismos se conviertan en portadores de este conocimiento. Cada comunidad tiene un jefe, capitán o curaca, que es la máxima autoridad en asuntos civiles y culturales. La transmisión de este cargo se hace del curaca anciano al hijo mayor. Normalmente el curaca es un brujo de la comunidad, es una persona respetable, con mucha autoridad. Por otro lado, los pueblos indígenas amazónicos viven en organizaciones jerárquicas, que son repartidas en clase y linajes patrimoniales de carácter exogámico. Ese es el caso de los Bora y los Miraña, que son habitantes de los ríos Caquetá e Igaraparaná, quienes se organizan en linajes patrilineales compuestos por un jefe, sus parientes y sus respectivas familias nucleares, en contraposición a los grupos habitantes de las zonas desérticas de La Guajira, tales como los Wayuu, por ejemplo, que se dividen en vestidos clanes matrilineales asociados a un territorio ancestral, organizado a su vez en grupos de parientes uterinos genealógicamente definidos bajo la tutela de un cacique. En el caso de los Bora, los ancianos son la autoridad máxima, son los poseedores de la palabra. Por medio de lo que llaman el mambeo o de fumar tabaco, toman las decisiones importantes de la comunidad. Son básicamente los encargados de transmitir todos los conocimientos y la sabiduría a los más jóvenes. Por lo general, los Bora son personas que viven de la caza de animales, la pesca y el cultivo de la tierra mediante el sistema de chacras, con múltiples especies, entre las que se destaca lo que son la yuca, y además entran a formar parte del mundo de la conservación de la Amazonía, ¿no? Al ser parte de ella. En estos el matrimonio es exogámico, son monógamos, aunque es permitido la poligamia, siempre y cuando el hombre esté en condiciones para complacer a sus esposas, ¿no? Y mantener el hogar. Los Bora prohíben, por otra parte, también el matrimonio entre hermanos y buscan unión sobre todo con mujeres miraña, ¿no? Que son, por así decir, los vecinos más cercanos. Compañeros, quiero compartirles sobre un pueblo indígena Cajate. Este se encuentra ubicado en el oriente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su organización empieza desde las mamas. Son las encargadas de llevar el orden, el poder y la autoridad de este pueblo cují. También nos encontramos con los líderes espirituales del pueblo. Ellos se hacen dominar como mamas. Tienen la responsabilidad de mantener el orden natural del mundo por medio de canciones, meditaciones, ofrendas y rituales. La preparación de un mamo comienza desde que se es pequeño y dura como unos 18 años. Llevan al joven a lo alto de la montaña y allí le enseñan a meditar sobre el mundo natural y espiritual. También localizamos a los hermanos mayores. Ellos, desde que nacen, sus madres le dan como una función principal y es de ser guardianes del mundo. Es por esta razón que ellos se dispersan del pueblo. De esta manera, ellos dicen que cuando hay huracanes, sequías o hambrunas alrededor del mundo, se dice que es por un fallo humano. De esta manera, para poner en armonía al planeta y en equilibrio, hacen como rituales en el lugar sagrado para devolverle a la tierra todo lo que se ha obtenido de ella. También encontramos a los hermanos menores. Son personas que no hacen parte del pueblo serrano, puesto que no practican la ley de origen. Se consideran como niños pequeños o se les dice hermanitos. Las unidades familiares están conformadas por esposos y esposas e hijos solteros y hijas casadas. Deben seguir el mismo linaje de sus padres, llamados patrilineados y matrilineados, en donde el hijo hereda lo del padre e hija hereda lo de la madre. Los primeros denominados son Dujé y los segundos Duque.
Es una constante que el sistema de parentesco cubre relaciones mucho más amplias que las que se dan al interior de una familia. La familia en las comunidades indígenas, aunque generalmente inversas en relaciones más amplias, cumplen funciones específicas en el interior de clanes y linajes. Es así como entre los Kují, un individuo que ha llegado a la madurez y ha cumplido ciertos requisitos religiosos, está en condiciones de formar una familia. Debe casarse para colaborar económicamente con la mujer, procrear y formar con los hijos y con otra familia una nueva unidad de reproducción social. En los tucanos, el grupo doméstico se le define como el grupo de individuos que comparten un mismo fogón, una división completa área de trabajo, la responsabilidad, cuidado y riqueza de los niños, comparten los recursos alimenticios. Continuaremos con una ronda en la que hablaremos de los roles en las familias dentro de las culturas indígenas. Debemos tener en cuenta que la familia es el elemento clave del proceso de aprendizaje en general. En las comunidades indígenas, cada pueblo tiene sus propias maneras de ejercer lo que son la autoridad y el control. En el sistema cultural, las normas de carácter religioso, el comportamiento frente al sagrado, las normas de convivencia social y normas que regulan el comportamiento incluso frente a la naturaleza. Se amalgaman como un todo, por así decirlo. También la mayoría de las culturas de las familias tienden a ser el foco principal del aprendizaje en cuanto a tradiciones culturales se refiere, dogmas, ritos, los diferentes tipos de relaciones socialmente hablando, entre ellos con otros grupos. Un ejemplo quizá sería que las personas mayores, como los cabildos, que son los que gobiernan la vida en la comunidad, son quienes conservan las tradiciones y enseñan a los jóvenes el valor de sus culturas, y los padres enseñan a sus hijos lo esencial para considerarse parte de la comunidad. Por otro lado, también los cabildos, aparte de gobernar la comunidad y el manejo de las tierras, también cuidan los bienes públicos, las disputas internas con su conocimiento y manejo de las tradiciones de los rituales ejercen el manejo de la vida social en la comunidad, aunque en otras comunidades pues seguro van a tener diferentes sistemas de autoridad. Bueno, además de lo conversado hasta ahora, ¿cómo es exactamente que se gestionan los conflictos en las familias pertenecientes a comunidades indígenas? Por lo general, cuando un integrante de una familia tiene un conflicto o problema que puede afectar su integridad o la de las demás, normalmente estos están presentes para ayudarle en la situación que se presente. Por supuesto, si la familia no es indiferente y trata de comprender la situación de esta persona o personas. En cuanto a los problemas, puede conllevar una desviación de intereses familiares general, una total indiferencia por la familia o su significado, la no aceptación de su cultura, hasta la disolución de su familia, por de alguna manera decirlo, autoexilio familiar en la cultura a la que pertenezca. ¿Y cómo son los roles familiares en estas culturas indígenas? Los yaguas están organizados a base de clanes exogámicos, totémicos y tradicionales, con residencia matrilocal, pero la descendencia se rige por el régimen patrilineal. Últimamente, debido a su contacto con los civilizados, la residencia se va transformando en neolocal, pero siempre después de pasado algún tiempo, ya que el matrimonio inicia su vida en la casa de los padres de la mujer, mientras el yerno les sirve a ellos a la vez que demuestra sus aptitudes de cazador. Los padres que tienen hijas mujeres pueden sentirse dichosos y tienen asegurada la subsistencia para los años de vejez. Para el matrimonio no se lleva a cabo una compra estrictamente de la mujer, pero sí el pretendiente debe hacer obsequios a sus suegros, especialmente a la madre de la muchacha, y ofrecerle los frutos más escogidos para dar a conocer sus habilidades en la casa.
Esa obligación no solo se rige durante el noviazgo, es decir, cuando se espera que entreguen la mujer pedida, sino que se prolonga durante el resto de la vida de los suegros, pues más adelante no faltarán oportunidades para que se hagan presentes las obligaciones del yerno con ellos, en visitas temporales, reuniones, fiestas y demás. En la comunidad guajibo, el rol social de la mujer está enfocado en los niños, el suministro de alimentos agrícolas y la preparación de los mismos. Los hombres se encargan de los trabajos pesados, también cumplen la función protectora en la familia. Cuando las mujeres ya están preparadas para la vida adulta pueden ser cortejadas, y esto consiste en que el hombre lleve pescado, mañoco, flechas y todo lo que pueda cazar a la mujer con la que quiere procrear. Antes era una obligación responder afirmativamente a este cortejo porque si no era una vergüenza para los padres de la mujer. Actualmente sigue siendo esto una forma de cortejo, pero ya no es una obligación aceptar. El rol que toma la familia en el pueblo Cují dentro de su núcleo familiar es que la madre es poseedora de poder en figura de representación de la madre naturaleza. Su padre es el encargado de la economía, ya sea la agricultura o la ganadería, para poder sustentar esta. Sus hijos casados y sus hijas solteras, sus hijas viven dentro de su propio núcleo familiar. Su boda se lleva a cabo arriba de la montaña y se sella con agua, puesto que dicen que es sangre de la madre naturaleza. Cada segmento de linaje que tenga entre padre e hijo y madre e hija son como representación de lo que ellos heredan, siendo esto que los hombres son los dueños de la tierra, de la ganadería, y las mujeres son las que tienen las propiedades en las aves de coral. De esta manera, en su proceso de aprendizaje se va adquiriendo dentro de su núcleo familiar. La vivienda tradicional o cacamera es una maloca multifamiliar que alberga hasta 10 familias. El tipo de construcción es elíptico, de forma cónica, cubierta de hojas de palma con 2 entradas bajas. Cada familia tiene un lugar asignado donde están las hamacas. Como complemento de esta construcción tradicional están las viviendas que sirven de cocina, de techo a 2 aguas y sin paredes. El caserío es un patrón de asentamiento que está presente entre los yaguas y es frecuente que se establezcan cerca a los poblados blancos. La selva constituye un multiespacio donde practican la cacería, la recolección y tienen sus chacras un poco retiradas de los caseríos. Mira, Michelle, que en las comunidades guajivos también hay una construcción similar, solo que es en forma de kiosco y el techo está hecho a base de palma de moriche. Se diferencian en que no es multifamiliar, vive solo el núcleo papá, mamá e hijos. Las poblaciones Cují viven en casas circulares. Ellos tienen como un templo femenino y un templo masculino en donde se reúnen para hacer fiestas o discutir algún tema que sea de vital importancia para ellos, mientras que las mujeres en su templo se encuentran para hacer oías. La señora Fabiola hace parte de la comunidad indígena llamada Quichua de Ecuador. En nuestro país queda hacia el norte, entre la frontera de Colombia con Ecuador. Ella se movilizó a la isla de San Andrés luego de compartir con otras comunidades indígenas colombianas llamadas guambianos, en Popayán, ubicados en el departamento del Cauca. Señora Fabiola, ¿cómo son las familias en las comunidades indígenas? Hola, soy Fabiola. Yo soy grupo indígena, pero de Ecuador. En mi grupo somos un grupo de indígenas. Trabajamos en familia, sí, pero últimamente las costumbres han ido cambiando. Las costumbres ya no son las mismas. Antes los papás los colocaba en sus trabajos, lo que tenía que trabajar, cómo tenía que trabajar. Las mujeres cómo tenían que vestir, los hombres cómo tenían que vestir. Pero a cada vez que los años van cambiando, han ido cambiando todo. Ya las costumbres son diferentes. Ya los jóvenes de hoy ya no hacen los trabajos que anteriormente uno joven lo hacía. Pues en mi cultura, ¿no? ¿Quién ejerce el rol
de líder o anciano, teniendo en cuenta que éste es visto con autoridad, respeto y sabiduría. Anteriormente sí los ejercían los ancianos, pues en mi grupo indígena los que más saben son los ancianos, los ancestros, pero eso la costumbre se ha ido cambiando. Ahora lo que toman las costumbres, las cosas que tienen que hacer son los jefes de las comunidades. Actualmente los guajivos conservan reglas, mitos y lenguaje netamente de la etnia, pero esto ha sido una lucha constante con la modernidad a la que muchos de sus familiares se exponen. Ellos comentan que tienen un ciclo en su vida y aunque esto los lleve muy lejos de su comunidad, siempre pueden regresar ya que es su familia y serán bien recibidos. Al observar los elementos tradicionales de las comunidades y las innovaciones que se han venido presentando en la población indígena, podemos afirmar que algunos tienen un grado alto de conservación de la cultura tradicional, así como la lengua nativa se mantienen parte de las normas propias de la tradición y mantienen características como las relaciones de solidaridad y reciprocidad propias de las comunidades. Es importante hacer un pequeño hincapié en que la posibilidad de estabilización de elementos tradicionales puede deberse a la presencia del Estado y apoyo, cosa que en otras partes de Colombia no sucede. Como comparativo, coloquemos la situación del archipiélago de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. La lengua nativa de la isla está muy deteriorada en el sentido de la conservación. El pueblo Cují siempre se ha destacado por ser el único pueblo que ha mantenido como su cultura presente y no ha dejado de deteriorarla por nada del mundo. Siempre a medida que va como procreándose, van adquiriendo como a los niños el amor que ellos tienen por su cultura. Siempre llegan a enriquecerse cuando le enseñan a un niño lo que verdaderamente significa esta cultura para ellos. Siempre tratan de que esto no desaparezca, de que no se deteriore con el pasar de los años. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.